Bueno, un saludo para todos nuestros hermanos. Creo que ya estamos en el aire. ¿Sí? Bien. De pronto estamos transmitiendo desde Shiloh, Barranquilla. Comunidad Shiloh, Barranquilla. Veremos a ver si está saliendo. La página Shiloh. Bueno, sí, ya estamos en el aire, gracias a nuestro Dios. Él es el que intercede por nosotros en todo momento y en todas circunstancias. Vamos a estar hoy, toda la comunidad aquí presente, reunido hoy en el Ruach de nuestro Dios. Nuestro Dios es el que nos conecta a nosotros en un mismo sentir, en un mismo corazón, para que podamos tener armonía y unidad. Entonces, cuando sentimos esto, podemos decir que nuestro Dios está obrando en nosotros y está edificándonos realmente. Somos un edificio. Cada uno de nosotros es una piedra, y así el edificio va creciendo hasta hacerse un pueblo santo en el que podemos adorar a nuestro Dios. Somos templo de nuestro Dios y para eso hemos sido llamados. Hoy continuamos con la sesión de las parashá, las cuales están divididas en conjuntos de 54 parashá, para que en el año podamos tener una generalidad de todas las cosas que Dios, que nuestro Hashem organizó para nosotros, para que pudiéramos comprender todo lo que tiene que ver referente a el proyecto que Él ha decidido comenzar y también llevar a cabo, terminarlo, perfeccionarlo. La parashá de hoy se llama Vaerá. Está desde Génesis 6:2 al 9:35. Este es los versículos que están correspondientes para hoy. Habiendo leído ya todos los hermanos esta parashá en la casa, todos tenemos ya una idea de lo que trata, y también podemos hacer entre nosotros un estudio, un análisis de algunas cosas que nos pueden servir para seguir creciendo y para seguir cómo afrontar este siglo en el cual nosotros estamos hoy en día. Entonces, esta parashá comienza de esta manera. Es desde el versículo 6:3, porque Vaerá es la primera palabra que aparece en la parashá. Entonces dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Hashem no me di a conocer a ellos. Ahí aparecen solamente 4 letras. Ahí no aparece el nombre que está traducido en esta escritura, la cual es la más generalizada entre todo el pueblo cristiano, que es la palabra Jehová, sino solamente 4 palabras, 4 letras sin vocalización. Entonces esas vocales no se dieron para leerlo de esa manera, sino para cada vez que nos encontráramos con estas 4 letras pudiéramos determinar que se trata simplemente del Señor. El Señor no dio un nombre específico. En todas las primeras escrituras el Señor se identificó de varias maneras, con el fin siempre de resaltar uno de sus aspectos, de sus atributos, que en fin nos llevan realmente a conocerlo, cómo actúa Él y cómo es Él en este mundo, en esta creación. Por lo tanto, nosotros podemos identificarlo plenamente también. Entonces, dice el Señor
que también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Hashem, yo soy Adonai, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces vemos que el propósito del Señor no era habernos creado para ser esclavos, y debido a unas circunstancias Él permitió que nosotros pudiéramos tener esa experiencia, porque mediante la experiencia nosotros podemos alcanzar el entendimiento, podemos alcanzar el entendimiento y el conocimiento para comprender las cosas en su totalidad. Él quiere que tengamos un entendimiento claro de cómo se están realizando las cosas, y para eso se aseguró que incluso en nuestra propia vida, en la vida cotidiana del pueblo de Israel, al cual hoy en día sabemos que pertenecemos nosotros, dejó unas bases, un fundamento, unos principios, unos mandamientos, para que realizándolos tuviéramos el contacto adecuado y no nos alejáramos ni a derecha ni a izquierda de ese camino que Él trazó. Entonces el propósito del Señor es la libertad, en fin, es la libertad. Pero nosotros pudiéramos preguntarnos por qué el Señor entonces permite estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no nos creó libres inmediatamente? Y hubiéramos nosotros evitado pasar por todas estas circunstancias. Pues eso corresponde simplemente a la majestad de nuestro Dios, ¿verdad? A su soberanía. Porque nosotros podemos pensar muchas cosas y que a veces podemos ser más adelantados que Dios, como muchos pretenden y lo juzgan, pensando que Dios se equivoca cuando se realizan ciertas cosas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios no me ayudó cuando yo oré? Y hay ejemplos de muchos, por lo menos los patriarcas, oró incluso Isaac 20 años, ¿verdad?, por tener una esposa. Fueron 20 años. Y muchos de nosotros con 2 días o 3 días nos estamos quejando y reclamándole a Dios. Entonces esa es una cuestión que nosotros podemos analizar de manera fácil. Aquí nosotros entonces, mediante esta experiencia, nosotros no estuvimos en Egipto, así literalmente como estuvieron el pueblo de Israel que vivió en esa época, pero tenemos el testimonio escrito y los detalles de todas las cosas que acontecieron. Y una de las cosas que el Señor está diciendo aquí es que lo iba a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es una promesa que Él hizo y le iba a dar libertad y lo iba a redimir. La palabra redimir es adquirir, comprar, ¿verdad? Pagar algo, pagar un precio por algo. También hay aquí unos ejemplos que más adelante vamos a analizar, pero también vemos o podemos entender por todo lo que el contenido que hay varias clases de llegar a la esclavitud. Se puede llegar a la esclavitud vendiendo, por medio de una venta, ¿verdad? Se puede vender a un esclavo, a una persona. Se puede vender como vendió Adán la primogenitura, igual que Esaú se la vendió a Jacob. Por la venta se llega a la esclavitud. Cuando se vende la libertad,
Y si una persona se vende a otro, lo que está vendiendo es su voluntad. Es decir, que pasa a ser posesión de otro señor o de otro dueño. Pasa a ser dirigido por manos ajenas, por manos de otro señor. Otra de las formas que se puede llegar a la servidumbre es que teniéndola se pierda. Se pierda, por ejemplo, por el engaño. Una persona engañada, incluso pensando que está en libertad, pero en el fondo esa persona puede estar totalmente bajo esclavitud, como son las personas que son practicantes de una cierta doctrina o ciertas religiones que incluso son contrarias totalmente a la libertad que el Señor nos enseñó. Y la otra es también que sea por hurto o por robo, por que lo secuestren, como a José, que se fue secuestrado y fue vendido como esclavo. Entonces podemos ver que hay diferentes formas de concebir esto de la esclavitud, y nosotros tenemos que tener claro esto, porque muchas veces esto pasa desapercibido y podemos estar siendo esclavos de algo sin darnos cuenta. Entonces ya la persona esclava no tiene la voluntad en sus manos, sino que esa voluntad pertenece ya a otro señor. Por ejemplo, se puede ser esclavo de las obras, Por eso es lo que el Señor nos enseñó a practicar y nos dio ese mandamiento de vigilar el día de reposo, un día semanal, cada 7 días, con el fin de que aprendiéramos a estar en reposo y no ser esclavizados por obras. Obra es los ejercicios que nosotros realizamos en nuestra vida, ¿verdad?, para bienestar o por alguna situación especial de familiar o algo, para obtener beneficios, puede ser. Nuestro Dios no nos manda a hacer más allá de lo correspondiente. Todo tiene un límite del Señor. Por eso Él nos enseña cada cosa y cada detalle. Entonces Él aquí en Mateo 23:4, por ejemplo, hace una observación. Y se está refiriendo a personas que están inclinando a otros o obligándoles a guardar mandamientos. En este caso, mandamientos, fíjense, este caso son especiales, pero sobre estos mandamientos añaden peso y añaden yugo. Entonces dice aquí 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen estas obras es para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Sí, hay un mandamiento que hay que poner en el borde del manto unos flecos, pero esto lo exageraban con el fin de ser vistos. O sea, quieren mostrar que son hacedores de la palabra, de las obras. Sin saberlo, ellos están en una ignorancia y realmente han perdido la libertad. Y la excusa que tienen incluso es la misma palabra, pero han perdido la libertad y son esclavos. Es lo que el Señor les está mostrando aquí.
Lo que quiere decir que incluso en las obras de la ley se puede llegar a ser esclavo. Porque Gálatas 3:2, vamos a ver estos casos. A leer Gálatas. Okay, dice Gálatas 3, desde el 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibieron el Espíritu por obras de la ley o por el oír, que es por la fidelidad? ¿Cierto? El oír, que la fidelidad es la que lo hace, lo activa. Tan necios son, habiendo comenzado por el Ruaj, ahora vais a acabar por la carne. Es el caso contrario. Nosotros comenzamos por el Ruaj, mientras que el pueblo de Israel había sido dado la ley para que recibiera el Ruaj. Pero nosotros directamente hemos sido recibidos por el Ruaj, no habiendo pasado en ese momento por la ley. O sea que nosotros llegamos más directamente en este caso, ¿cierto? Ese es el celo, por lo menos, que pueden sentir ellos también. ¿Y cómo es posible? Ustedes no tienen ley, ahora van a decir que tienen promesa y tienen estas cosas. Sí, exacto. Peor. Claro, entonces ellos les fue dado precisamente la escritura es para ser libres, y es que el sello de la libertad es el Ruaj. Entonces no recibieron esa promesa, esa libertad, no la recibieron por cuanto la rechazaron. Ahí estaba, lo anunciaron los profetas, lo anunció el Señor cuando estuvo aquí en el ministerio, lo anunciaron los apóstoles aún después, y hoy en día se sigue anunciando en el Evangelio, por medio del Evangelio, a todas las naciones, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos sepan que han sido esclavizados en este mundo, y no solamente eso, que desde el nacimiento ya venía la simiente de la esclavitud. Entonces, eso es necesario entender, que si no se soluciona ese problema, la persona sigue siendo esclavo de por vida, sin darse cuenta, muchas veces engañado, pensando, como dicen muchos, yo amo a Dios, yo estoy salvo, yo voy para el cielo, y expresiones que estamos comúnmente escuchamos en todas partes, con palabras, solucionando las cosas con palabras, pero la creación de Dios no son palabras, es una realidad, es un hecho. Entonces las palabras tienen que coincidir con el esquema, tienen que coincidir con la construcción. No puede haber un error en el esquema, que eso fue lo que pasó en el Rechí, allá con Adán. Pues todo el esquema estaba completo y estaba bien diseñado, porque dice el Señor, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Pero se metió entonces una mancha ahí, en el esquema quedó una mancha, una suciedad que corrompió todo el esquema. Entonces el esquema habría que reformarlo, hacerlo nuevamente, y para que tuviera entonces la validez correspondiente. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir lo que son las cargas pesadas. Pues nosotros somos predicadores de la palabra, somos predicadores de las obras de nuestro Dios, las que Él fundó de antemano. Antemano quiere decir desde antes de la fundación del mundo, porque unas obras aparecieron después de la fundación del mundo, pero esas obras que te dicen antes de la fundación del mundo, instantáneamente se entiende que son eternas, ¿verdad? No es que vinieron a existir por momentáneamente, sino que ya desde la eternidad han estado. Y sabemos, no son de esta creación. No son de esta creación.
Y sabemos que las obras de Dios son el amor, la justicia, la sabiduría de Dios, y esas son las obras de las que Dios se refiere. No son las obras de hacer cosas para que nos vean, simplemente, porque las cosas que tenemos nosotros con el compromiso tienen que redundar en la justicia de Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que pasar por ese filtro. Si no cumple esos requisitos, si no cumple el debido proceso, entonces nosotros tenemos que inmediatamente rechazar estas obras, por muy bonitas que se vean, por muy atractivas y decorativas que se vean, porque muchas obras engañan. Tenemos que saber a distinguirlo, y ese don lo dio el Señor, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos distinguir entre lo bueno y lo malo, que es, entre otras cosas, algo que es difícil. Entonces, caer en este asunto de esclavitud en base a obra es muy delicado, y los ejemplos más claros que están aquí en la Escritura son siempre lo que nosotros podemos ver a simple vista, es el reposo, lo cual es, los fariseos en ese momento estaban esclavizados en obras, y tomando como base o como excusa el reposo que está en la palabra. Por eso el Señor en Marcos 2:27 le aseguró, Marcos 2:27, encontramos esta frase. Por eso también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces ahí está la explicación de nuestro Dios, no dando a entender, como muchos con un mal oído entienden, que lo que está el Señor es quitando el día de reposo, desapareciéndolo. Y eso no es lo que está él diciendo aquí, sino que lo están utilizando mal, que hay que darle la correcta utilidad a este día. Sabemos que él en este momento, exaltando este día de reposo, él hizo muchos milagros, ¿cierto? Sanó enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, pero lo más grande fue que reformó nuestro corazón dañado, nuestro corazón enfermo. No lo podemos ver porque está acá como escondido, refiriéndonos al órgano, pero eso es una metáfora también, tiene que ver con las cosas profundas de nosotros, pero es una forma creativa de nosotros con nuestra propia vida y nuestros propios órganos poder saber que sin el corazón nadie tiene vida, ¿cierto? Entonces un corazón dañado es lógicamente que va a llevar a la muerte, pero si ha sido sanado ese corazón, lo que va a estar es en la vida, y eso es precisamente lo que nosotros podemos comprender aquí. Vemos entonces también en esta parashá cómo el Señor muestra señales, muchas señales, que también es sorprendente por qué resalta tanto el Señor las señales. ¿Por qué no una sola señal no fue suficiente? Sino que en el pueblo egipcio las principales fueron las 10 señales, y que tenían realmente llevaban en ellas el mensaje del juicio, señales poderosas que hizo nuestro Dios. Por eso él, en el que leímos ahorita, el 6, se dice que él nos redimirá con brazo extendido y con juicios grandes, ¿cierto? No solamente nos iba a redimir
que eso pasara desapercibido, sino que esto tenía que quedar para que todas las generaciones, como las que hoy pasamos nosotros y las que vienen y las que fueron, siempre se acordaran y tuvieran en la mente esto. Esto nunca se borrará, porque nosotros vamos desapareciendo, vamos muriendo, nos envejecemos y todo esto, pero nuestros hijos siguen con la escritura, y aquí sigue el testimonio hasta el día que el Señor viene y va entonces a levantarnos del polvo de la tierra a todos. Y es que nosotros realmente, de pronto pensando cómo llegamos nosotros al Señor, qué nos hizo a nosotros pensar en Él, en saber que sin Él nuestra vida no tiene sentido. De pronto muchas veces nos hemos preguntado eso, pero realmente por lo regular, por no decir siempre, todos hemos creído por algún milagro, todos hemos creído por alguna señal. Y es cierto que nosotros, cuando esa señal fue convincente o tan convincente en nuestra vida que ya no damos paso para atrás, fue suficiente una sola señal. Y de ahí para adelante no hemos titubeado. Pero hay otros que han pedido señales y siguen pidiendo señales. Y aún hoy en día son grandes creyentes, pero están esperándole señales de Dios. Algunos exigen, por lo menos, que tiene que permanecer en una comunidad una señal de lengua, por ejemplo, las señales de lengua. Y dicen que si no hay lengua, ahí no estuvo Dios, porque ellos necesitan ver la señal de Dios. Siempre quieren algo que les confirme. La Escritura dice que las señales son para los incrédulos. Pues si nosotros somos creyentes, ¿qué señales le podríamos pedir nosotros a Dios? Una sola señal debió ser suficiente. Y nosotros, si ha sucedido así, pues estamos entonces entre los bendecidos de nuestro Dios. En el caso del faraón, el faraón fueron 10 señales y todas las señales las rechazó, aunque entre una señal y otra él comprendía que habían cosas que no tenía dominio, porque las primeras señales fueron imitadas por sus brujos, ¿ya? Sus sacerdotes. Algo que hoy en día también hay este tipo de personas que hacen cosas extrañas y sorprendentes. Entonces por eso no nos debe extrañar que haya personas que hagan eso, pero hay un límite, y hasta ahí llegaron estos sacerdotes del faraón. De ahí para adelante el faraón llamaba a Moisés para que intercediera y orara por ellos, para que quitara las plagas. Y así fueron sucediendo una plaga tras otra. Y cuando ya sucedía el milagro, el faraón se echaba para atrás. Algo parecido a lo de muchos hermanos, ¿cierto? O muchas personas que esperan creer en el Señor, piden un milagro, piden una sanidad, una solución a un problema, pero una vez que ya ha sustentado ese problema, ya no les parece lógico seguir, se olvidan del Señor. Ya entonces adquieren otra condición, ya. Entonces estas cosas nos van enseñando a nosotros cómo es que nosotros podemos estar firmes y considerarnos firmes, la firmeza del Señor, la emuná. Entonces, si nosotros somos de la fidelidad, nada nos puede mover, ni incluso si viene la catástrofe más grande que las personas tengan el temor y corran de un lado para otro. Pero ¿para dónde van a correr si viene la catástrofe? Pues el Señor simplemente nos dice que estemos en el reposo, porque Él tiene todo el control de todas las cosas.
Y lo importante no es lo que nos pase en este mundo, sino lo que pase después de la muerte. ¿Cierto? Ese es, no le temas a los que matan el cuerpo, más nada pueden hacer. Témele a aquel que después de muerto tiene poder para echar allá en el castigo eterno. Pero sin embargo, no hace falta ser del pueblo de Israel, los que son descendientes directos de los 12 patriarcas de la iglesia. Hubieron muchas personas que no estaban en el pueblo de Israel en ese momento, y algunos siervos del faraón, Éxodo 9:20, creyeron, porque en la plaga o en el juicio del granizo muchos se rieron, como se ríen hoy en día también muchos cuando hablan la palabra, y pasaron por alto ese mensaje y no guardaron sus animales. Pero algunos de los siervos, dice aquí en el versículo 20, el que tuvo temor de la palabra de Hashem hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entonces no hacía falta necesariamente formar parte de los 12 hijos de Jacob para que la palabra pudiera llegar a ellos. Siendo egipcios y siendo el pueblo enemigo el que tenía esclavizado al pueblo de Israel, muchos de ellos creyeron, y esos que creyeron, dice aquí, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Hashem hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Hashem dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Hashem dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Hashem hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Fíjense ustedes. Y Hashem hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto del que fue habitada. Este granizo entonces destrozó incluso los cultivos, ¿cierto? Los cultivos y los animales que habían dejado afuera. Dice ahí en el 25: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. O sea que todo lo que representaba alimento para Egipto fue destrozado. Ya hasta ese momento Egipto realmente estaba en una condición bastante comprometida, y aún así el faraón insistió en no dejar ir al pueblo. Seguía mostrando su dureza de su corazón. Entonces, ¿quién era el que estaba esclavo realmente ahí? Porque la esclavitud del pueblo de Israel iba a ser solucionada, ¿verdad? Porque ya Dios le estaba dando el anuncio, y no tanto eso, sino que Él estaba mostrando su poder, de lo que era capaz. Por lo tanto, su palabra iba a ser cumplida, y ni aun eso le bastó. El poder, las señales le bastó a este faraón para que pudiera arrepentirse. Y mucha gente también hoy en día piden señales a nuestro Dios, piden señales para poderse convertir a Dios. Pero aunque le mande Dios las señales, tampoco se convierte. Igualmente vemos entonces que todas las cosas que fueron diseñadas por Dios tenían una finalidad, y era mostrarnos a nosotros el error o el pecado que había en esta tierra.
porque pecado es lo que no concuerda, no armoniza con la constitución de las cosas que creó Dios, ¿verdad? Eso es pecado, todo lo que está en contra, todo lo que niega la realidad. Entonces, por eso Romanos 8:15, estos libros fueron escritos por Pablo, siendo un judío, maestro de Israel. Y entonces vemos que él sí pudo llegar a entender y a comprender esto entre la multitud, entre la masa de judíos que había en ese momento. Hubieron unos que sí entendieron esto. Romanos 8:15. Es que Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo es el que da el testimonio a nuestro espíritu de que somos simiente de Dios. Simiente de Dios, eso es lo que importa al fin y al cabo, que seamos simiente de Dios. El faraón tuvo todo su poder, disfrutó su poder en su vida, si es que la disfrutó, porque todo el que es grande aquí en esta tierra, en ese sentido, gobierna y hace todas las cosas que sus deseos lo complacen. Pero él no tenía el Espíritu de Dios, por lo tanto eso está indicando que no era libre, no tenía libertad. Él estaba en una esclavitud y en un engaño. Esa es la esclavitud, que es por el engaño. Incluso ellos eran considerados como si fueran dioses, y así hacían que las personas se les postraran a ellos. Y morían y hacían un gran sarcófago, que era una pirámide, un lugar para ellos cuando fueran muertos ser sepultados ahí, pensando que desde ahí iban a estar en el más allá con todas las riquezas que ellos poseían, que les eran puestos a los muertos, a ellos al lado. Pero los arqueólogos que hoy en día han hecho esas excavaciones han encontrado todo lo que le metieron ahí, igual ahí están, no se lo han llevado por ninguna parte, y ahí están los huesos de ellos, y carcomidos y todo por el tiempo. Esa es la esclavitud. Esa es la propia esclavitud. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona vivir aquí un ratico? Porque como dice la Escritura, que nosotros somos como nube pasajera, como la hierba del campo que se seca, ¿verdad? ¿De qué le sirve a una persona disfrutar el ratico en esta vida y vender esa primogenitura? Porque la primogenitura está abierta para toda la creación. No es que se hizo funciona para uno y para otros no. Estamos todos en las mismas condiciones. En esa mitología, el común tenía que tener bienes para poder pasar a la otra vida. Tenía que tener posesiones para poder pasar. Para poder pagar. Comprar y pasar a la otra vida en esa mitología. Claro, demasiado difícil. Todavía hoy, dentro de las religiones comunes, como es de cuál religión, todavía se cree que tu entrada al paraíso la puedes comprar. Y hoy también la están vendiendo con grandes predicaciones y hablando de la prosperidad, la predicación de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que tiene muchos telepredicadores, ¿verdad? Entonces la gente corre a llevar una cantidad porque es que va a recibir el espíritu más grande en ese momento si entre más plata lleve. Entonces esto no se compra con dinero. Mateo 20:28. Mateo 20:28.
en las cosas espirituales de nuestro Dios es al contrario. Aquí el Señor dice, versículo 28. Sí, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ser siervo en el reino de los cielos es contrario a estar en la esclavitud que estamos viendo con los egipcios, ¿cierto? Esta servidumbre, este servicio, ser siervo de Dios, está dentro de el diseño de Dios, de esta creación. Entonces nosotros fuimos creados para servir, y eso es lo que gira en torno a lo que nosotros llamamos comunidad. Qué bonito y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces no nos creó el Señor para ser servidos, sino para servir, y Él mismo pone el ejemplo. Entonces ser siervo de la justicia es ser libre de la esclavitud de este mundo. Es el contraste, y es al revés, porque aquí había unos discípulos que estaban pidiéndole al Señor, aquí en el versículo 20, ¿verdad? Estamos en el capítulo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense que ellos estaban pidiendo las posiciones en el reino de los cielos. O sea, lo que ellos veían aquí, piensan que es lo que va a seguir allá. O sea, voy a ponerme del lado del Señor para tener una buena posición y yo poder mandar allá y tener bastante siervo. Por eso el Señor le dice que en el 27, en el 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí el grande es el que sirve, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces ese es el ejemplo que transmitimos nosotros también. Aquí en esta comunidad siempre hemos hecho énfasis en esto, ¿cierto? Entonces todas las cosas las vemos que están en armonía con la creación. No nos salimos de ahí, no nos salimos de la armonía, porque no la negamos, sino que estamos proyectándonos con ella hacia ese final o la finalidad para el cual el Señor nos está llevando, lo cual Él le llama el camino. No nos podemos salir de ahí. Ese es el camino del Señor. Entonces por eso Él también enseña en este diseño de Dios, enseña lo que es redención. La palabra redención siempre la escuchamos, siempre la leemos, la compra. Si ya nosotros fuimos vendidos al pecado, ya hemos pasado nuestra voluntad al dominio de otro Señor. Ese Señor no nos va a querer vender por cualquier precio, porque el precio de la vida es un precio grande, es un precio que no se puede pagar con nada de este mundo. Y entonces ese nuevo Señor no va a querer vender por cualquier precio ese esclavo que tiene, a menos que sea comprado por un precio, ¿cierto? Sea rescate, se llama el rescate. Hay unos, por lo menos en Levítico 25:47. Ya comienza a hablar de esto de esta circunstancia
de esta posibilidad que se podía presentar Levítico 25:47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Cuál de esas posibilidades? El tío estaba en la misma circunstancia, el asunto está muriendo con el pecado, como el sacerdote hacía expiaciones para la reconciliación con Dios, pero resulta que él también tenía que hacer expiaciones por él mismo. Sí, las mismas condiciones. Entonces, ninguno podía pagar ese precio. Sin embargo, aquí nos está dando esa doctrina, esa enseñanza de que el Señor, en medio de su escritura, dejó el procedimiento, el debido proceso que se podía aplicar, porque la figura o la imagen de su creación mantuviera la originalidad. Entonces más adelante sigue explicando cómo podía darse eso, ¿verdad? Y incluso había un día señalado que era cada 50 años, para que la persona que vendía una posesión en Israel la recuperara. Una posesión o una herencia pudiera ser recuperada. Pero si no se cumplía ese tiempo, esa persona tenía un valor equivalente de acuerdo a esa cantidad de tiempo que faltaba para llegar allá. Por lo cual el Señor dijo que la posesión nunca iba a ser indefinida. Tenía que haber una forma de liberación. Aquí vemos entonces lo importante que son las historias como la de Ruth. Cuando leemos esta historia, vemos a una mujer que tuvo grandes padecimientos en esta tierra, en este mundo, y ellos trataron de mejorar su vida viajando a un país extranjero. Entonces Noemí llevó a sus 2 hijos con su esposo, pero su esposo murió y murieron también sus 2 hijos. Luego quedaron sus 2 nueras, la cual ella le dijo: hombre, cada cual coja ya su camino, porque ustedes conmigo ya no tienen ningún futuro. Son jóvenes, pueden tener sus esposos, váyanse para su casa, devuélvanse para su... Una de ellas, Orfa, se devolvió, la otra, Ruth, no le pareció y prefirió estar al lado de Noemí. Aquí entonces, según lo que leímos en Levítico, se está utilizando en la narración lo que tiene que ver con el pariente cercano, porque ellos tenían una heredad, pero como habían empobrecido, tenían que vender esa heredad. ¿Bien? Ruth la podía rescatar un pariente cercano a Noemí, porque ella era la israelita que se había muerto el esposo, por lo tanto un hermano de él podía casarse con ella, pero ella misma dice que ya estaba vieja. En Ruth 1:12, Ruth 1:12, sí, estaba ya. Ella le dice en esa explicación a ellos, encuentro aquí Ruth, podemos entonces
perdió el libro de Ruth por aquí. Leo. Léelo aquí, 1, 1, 2. 2. Bordeos y jazmías e higos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a tus hijos, habéis vosotras de esperaros hasta que no se grande. Cierto, entonces ya era imposible que un pariente cercano, porque de todos modos ya no iba a poder tener hijos, y el asunto del pariente cercano era seguir expandiendo o proyectando lo que es la posesión, que la posesión permaneciera, porque precisamente el Señor nos está diciendo aquí que tenía que ser continua, porque una posesión que se pierda ya es como si nunca hubiera existido. Entonces está dando el ejemplo de que tenía que ser una herencia continua, que no tuviera fin, ¿cierto? Y ese era el mismo principio de lo que es el hijo, el primogénito, ¿cierto? Entonces ella tenía que, el hermano del muerto tenía que casarse con ella y tener... O sea, el fin era que no se perdiera la genealogía de ese varón, que muriera. Sería el hermano que continúa. Claro, entonces ya por medio de ella estaba ya imposible, porque nadie se iba a casar con ella, tampoco iba a tener descendientes, O sea que y por estaba vieja. Hasta ahí La herencia estaba... tuvieron descendencia prácticamente. La herencia ya ahí estaba prácticamente... Corta. Sí, ya se había cortado. Y la nuera que se vino con ella, porque ella no le dijo que se viniera, era extranjera. Así era. Entonces ahí se complica más el asunto. Pero precisamente ella tenía algo especial, que era una mujer virtuosa. Virtuosa es que reúne las características de atributos de Dios. Virtuosa. Y eso era lo que la representaba ella ahí en Israel, porque era extranjera. Entonces llegó el momento de hacer esa compra. Ruth 4:3. De todos modos, voy a estar aquí el libro de Ruth. Ruth 4:3. Vos fue la persona del pueblo de Israel que se interesó por ella. Nos acordamos que ella en el capítulo 3, versículo 9, porque ella se había acostado, en el 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Siempre hablamos de la confesión de que Ruth dijo, no me digas que te deje ni te aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que nosotros vemos siempre cuando ella confiesa la fidelidad, pero es que esta es otra también. Lo que pasa es que aquella se hizo famosa de pronto por una canción que circula por ahí, pero este es otro también, otra de la fidelidad que se mostró aquí en estos eventos. Ella está hablando de pariente cercano, ella no es israelita, pero era esposa de uno de los hijos de Ruth y también estaba muerto. Entonces prácticamente es como si ella fuera a reemplazar a Noemí, porque se da cuenta que antes de llegar a vos, ella tiene que ir a otro familiar, que es el que tenía la... sí, eso es lo que... Entonces él dijo, bendito seas tú de Hashem, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad, que eso lo hablamos, la bondad postrera, que la primera, no yendo en busca de jóvenes sean pobres o ricos, sino, ¿qué prefirió ella? Ella prefirió la libertad, prefirió el mandamiento, el principio de Dios, ¿cierto? Porque vos eras bastante mayor que ella. Entonces
ella no se fue detrás de los jóvenes, sino que en su cabeza estuvo el principio de Dios, dice. El 11 dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mira cómo se vio ella, el adorno que Dios pone. Ese es el adorno, como Dios adorna a las personas, las virtudes que podían ver ellos de Dios. Cómo ella confesaba la fidelidad de Dios en su propia vida. Entonces aquí en el 4.3, entonces viene ya Booz, se decide a hablar con aquel pariente que era más cercano que él, pero aquel pariente cercano era terrateniente y iba a ser difícil que él desistiera de esa idea. Pero entonces él lo llamó aquí en versículo 1: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, el que era más cercano que él: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, o sea, comprar, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. ¿De quién va a ser la posesión? Es el debate que hay ahí. ¿Te vas a quedar con la posesión tú? Si no la quieres tú, entonces déjamela a mí, que yo la compro. Entonces él respondió: no, yo, claro, imagínate un terreno, ¿cómo lo voy a dejar ir yo? Una heredad de esa. Y entonces le replicó Booz: bueno, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea que si Ruth no se hubiera venido con Noemí, esa posesión ya no hubiera existido. No, y lo peor, hermano, ¿sabe que la herencia de ella dependía, la herencia eterna de nosotros hoy? Exactamente, también. De ella vino el Mesías. El Mesías, exactamente. Mira lo que respondió el pariente que no le ponen nombre aquí, porque ¿para qué le van a poner nombre? ¿Cierto? Porque resulta que él tenía que restaurar el nombre, pero es que ni el nombre de él lo ponen aquí por lo mismo. En resumidas cuentas, la posesión no era para él, sino para los hijos que venían. Sí, o sea, es que lo que tenemos que analizar aquí es que aquí ni siquiera el nombre del humano es el que es, sino el movimiento, la acción, la proyección. Porque a él no le pusieron el nombre de Elimelech, ni le pusieron ningún nombre de eso. Él se llamó Obed, creo que fue Obed, que está más abajo. Pero ahora mire lo que respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, yo tengo que darle el nombre a otro por allá, y mi heredad entonces pasa a formar parte de esa heredad por el nombre, porque para ellos el nombre era lo grande, el nombre de ellos, el apellido, ¿cierto? Y entonces él lo vio desde ese punto de vista, y eso significaba dañar su linaje, el nombre de su familia. Por eso ahí vemos entonces la diferencia en lo que hizo Booz y lo que hizo ese pariente cercano, que estaba más cercano y que le hubiera resultado más fácil hacer esa redención, esa compra. Entonces este pariente más cercano vendió la primogenitura que le estaba correspondiendo a él en ese momento. Ya, él dejó ir la primogenitura, como la hizo Esaú y como hizo Adán, lo mismo
que hicieron ellos. Entonces ahí está el principio de la negación, cómo ellos van perdiendo esa oportunidad, esa conexión con nuestro Dios, se van saliendo. Entonces por eso es que estas personas igual en todas las etapas del pueblo de Israel se fueron viendo este tipo de casos. Mientras uno la rechaza, otro la recibe. Los fariseos se siguió viendo esto, pero muchos no. Por lo menos Lucas 2:38 muestra Lucas 2:38. Lucas 2:38. Entonces vemos aquí, por eso es que dice que las mujeres son las que edifican la casa. 2:38. Que aquí mismo donde estamos leyendo, ahora lo leemos. Una viuda profetiza que se llamaba Ana, versículo 36, 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Miren lo que dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que ella sabía que alguien iba a comprar iba a darle la redención en Jerusalén, se iba a dar en Jerusalén. La herencia eterna. Exactamente, o sea que ella tenía que haber leído todos los profetas, todo eso tenía que ella, o por lo menos oído, que en ese tiempo era difícil tener los rollos, y de las viudas pues más difícil, pero todos oían. El Espíritu le da testimonio de su espíritu. Sí, entonces vemos cómo en ese momento de la venida del Señor hay una mujer que está atenta a todos los movimientos que pasaban. Este sí es, y era profetisa. Esto es lo que dice acá, donde leímos ahorita en Ruth, más adelantico, cuando le dan la bendición a Boz, el 4:11 de Ruth. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Hashem haga la mujer que entre en tu casa como Raquel y Alea. Fíjense que ellas eran 2 hermanas y eran mujeres de Jacob. Y aquí las mencionan a los 2. Por eso es que vemos que ahí no hablan de que estaba fornicando ni nada de eso. Mire que aquí está hablando de la edificación y las ponen a ellas de ejemplo. Raquel, Hashem haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Fíjese que de ahí donde vino el Señor, porque de ahí viene también David. Aquí donde dice 4:17, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Ni siquiera dijeron a Ruth. Y lo llamaron Obed. Ese es padre de Isaí, padre de David. Fíjense lo que. Entonces, de madre gentil. De una madre gentil. Y muchos ahí todavía esperando y que quieren ligarse con sangre, irse para allá, para Israel, y que a meterse a combinarse para transfusión, por transfusión, ponerse otra sangre, porque qué más es lo que estarán pensando en su cabeza. Claro, comprando la ciudadanía. Entonces esta mujer, Ana, estaba en el templo orando, y en el momento que llegó el de la posesión eterna, ella lo reconoció, y por eso le estaba diciendo ahí la importancia que tenía
aquí en Lucas 2:38 que leímos. Sí. Hay que tener claro esto para no tropezar como muchos tropezaron con esta roca, porque el Señor es la roca también. Isaías 8:14. Isaías 8:14. Fíjense, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y está mencionando las dos casas, las dos casas de Israel, que ya sabemos que son la casa de Judá y la casa de Efraín. Y eso fue lo que sucedió cuando él vino, porque no reconocían a este que venía, que realmente representaba la redención. ¿Por qué? Dice Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fidelidad, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Es una piedra que venía de tropiezo, pero precisamente porque estas personas formaban parte de la esclavitud de este mundo, porque al no ser libres no tenían sino la obediencia al Señor, al cual los tenía bajo yugo. Por eso es necesario primero estar en libertad, que fue lo que hizo el Señor cuando sacó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue lo primero que él hizo, sacarlo de ahí. Entonces ese es un mensaje directo, que sin libertad no podemos salir del yugo de la esclavitud. Si la libertad del pecado no hay libertad. Exactamente. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No se pasó por alto que eso realmente es un tropiezo para todos estos que, a pesar de que tenían grandes conocimientos, no les amaneció. Pero nosotros sí, exactamente, tanto de escritura se la aprendían de memoria, porque dicen que en ese tiempo la memoria de ellos era tremendamente grande, ya se la sabían de memoria. Miren, 1:24 de Corintios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Siempre está de por medio el poder de Dios. Nosotros no podemos solucionar nada con nuestras fuerzas. No podemos mover ni siquiera
la hoja de un árbol, ni hacer que nosotros podamos crecer ni un milímetro. No está en nuestras manos dirigir nada de la obra de Dios. Siempre vemos que el poder de Dios es la fidelidad de Dios, y eso es lo que nosotros debemos pertenecer realmente, ¿no? Bueno, hermano, este es el mensaje que el Señor nos permitió hoy, dándole las gracias porque pudimos estar aquí y poderlo realizar. Entonces le deseamos una feliz semana a todos nuestros hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros, hermanos, y seguimos pues en ese mismo ruá, en ese mismo espíritu, en la misma comunión, hermano. Shavuot para todos. Shavuot.